Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Madik. Hoy volvemos a tener a Tomás Hinrichsen, que es mi padre. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Diego. En el capítulo pasado, Tommy nos contó un poco la historia de la empresa familiar, a qué se dedica y demás, así que quien no lo haya visto, lo invito a ir a ese capítulo. En este vamos a ir directo a la situación argentina en este contexto actual, siendo abril de 2026, dónde está parado el campo, qué limitaciones tenemos, qué oportunidades tenemos y qué proyección vemos acá para adelante. Así que sin ir más lejos, de vuelta gracias por venir, Pa, y contanos un poco dónde está parado el campo argentino hoy. Perspectivas del campo argentino. En mi opinión, las perspectivas son buenas, siempre. Es difícil encontrar en el mundo un lugar en el cual se pueden generar cosechas de cereales, de oleaginosas en forma más competitiva que en Argentina. Argentina sigue siendo, a pesar de la cosecha enorme en Brasil frente a Argentina, sigue siendo el primero o segundo mayor exportador del complejo de soja del mundo. Y claramente esa realidad, por un lado, en cuanto a la relevancia de Argentina en los mercados internacionales, y por otro, la relevancia del agro en las cuentas nacionales de la nación, sigue siendo la columna vertebral de la economía en Argentina y sigue siendo el mayor generador de divisas. Entonces, de una forma hasta irónica, se puede decir que el agro, en momentos buenos de Argentina, es fundamental porque genera la mayor cantidad de divisas. Y en los momentos complicados de la economía argentina es doblemente importante porque es contracíclico. Cuando todo está complicado y funciona mal en Argentina, el agro sigue siendo el mayor generador de divisas y por lo tanto indiscutiblemente es el sector del cual vienen las soluciones para solucionar cualquier tipo de desequilibrio que podemos tener. Creo que el último capítulo que grabamos fue hace 6 meses. ¿Qué cambió en términos de la situación en la que nos encontramos, retenciones, la gestión de este gobierno con respecto al campo? ¿Y qué camino distinto ves que esté tomando el agro en Argentina con lo que viene pasando en estos últimos 6 meses y las decisiones que viene tomando el gobierno? A pesar de tener una situación económica relativamente complicada y con márgenes muy ajustados, el campo siempre apuesta a favor. El área sembrada fue muy buena y muy sólida, tanto en cereales, trigo, maíz. Vamos a tener una cosecha por primera vez, si todo va bien, de maíz en la historia argentina por encima de 60 millones de toneladas, que es extraordinario. En cuanto a soja, el área sembrada ha sido sólida y buena. Hemos tenido una seca en enero en determinadas zonas en las cuales han generado un rinde inferior al esperado. Entonces, la cosecha de soja no es el máximo esperado de 50 millones de toneladas, probablemente estemos en una cosecha algo inferior, 47 o 48 millones de toneladas. Pero las buenas noticias es que el gobierno ha sido consistente con lo que pregonaba, tal vez no a la velocidad que todos los jugadores del mercado desearían, pero el gobierno ha ido bajando las retenciones al agro, cosa que es muy loable y en mi opinión muy necesaria para la rentabilidad del sector. Es inconcebible que un país en realidad tenga derechos de exportación. Esos recursos
que se derivan al sector público estarían infinitamente mejor administrados e invertidos en el sector privado. Pero bueno, existen necesidades de financiación de cuentas públicas que claramente este gobierno está enderezando, y el sector como tal tiene sin duda en el horizonte la perspectiva y la esperanza de que estos derechos de exportación tiendan a cero lo más rápido que se pueda. El otro elemento que cambió y que creo que tiene mucho espacio para cambiar es la baja de las tasas de interés. En general, el sector agropecuario sigue teniendo un endeudamiento bajo, y sin dudas que si hubiese endeudamiento posible a tasas de interés bajas, esto mejoraría enormemente la productividad del sector. ¿Qué consideraciones pensás que, si tuvieses vos la posibilidad de estar del otro lado del gobierno, llevarías a cabo como para que realmente el campo despegue al ritmo que capaz muchos esperamos? Bueno, los dos elementos que mencioné recién para darle más competitividad al campo son evidentes. Baja de retenciones, ampliaría a una baja de impuestos en general. Seguimos con impuestos excesivamente altos para un sector tan productivo y tan relevante para la nación. La baja de tasas de interés, sin lugar a duda. Y tengo una idea, una teoría que después hay que ver hasta qué punto puede o no manifestarse. Este año hemos visto lo que buenas lluvias en su momento han hecho en la cosecha de maíz. El output de la cosecha de maíz es directamente proporcional a la cantidad de lluvia que tenemos. Si pudiésemos asegurar agua, ya sea vía riego, porque es lo único que podemos influenciar, o algún otro mecanismo, claramente estabilizaríamos las cosechas, sobre todo de maíz, que más responde al tema de riego. Y se me ocurre que tal vez, en lugar de cobrarle una retención a las exportaciones o a las ventas a los productores, si uno le ofrecería un plan de inversiones en riego, automáticamente nivelaríamos y hacia arriba los rindes de maíz en campo, y en aquellas zonas que se pueda implementar un sistema de riego porque el agua está disponible, no tiene sales y es funcional al aumento de los rindes de maíz, claramente el gobierno terminaría obteniendo mayores ingresos a través de una mayor producción de maíz estabilizada, y ayuda a ir llevando el sistema de retenciones, que se elimina, directamente en una sustitución a rindes que sería genial que Argentina pueda afirmar y consistentemente mantener. Buenísimo. Comparándonos un poco contra nuestros vecinos, que capaz tienen algunas situaciones similares y algunas distintas, frente a Uruguay, frente a Brasil, el campo argentino, ¿qué tiene como oportunidad y qué tiene como limitación hoy? El mejor ejemplo para compararnos es Brasil. La estructura del mercado de soja brasilero es muy diferente al argentino. Voy a explicar muy brevemente la estructura de exportaciones y del mercado en Brasil. Brasil tiene una cosecha enorme, 180 y pico millones de toneladas, o sea, más de 3 veces y media la cosecha argentina. Ahora bien, Brasil ha hecho un mercado de biocombustibles doméstico enorme, en exceso de 3 millones de toneladas,
que se vuelcan de aceite de soja, se esterifica y termina siendo un sustituto de gasoil. Al tener una población muchísimo más grande que Argentina, 4, 5 o 5 veces y media la población argentina, también tiene un consumo de aceite comestible que es un múltiplo del consumo argentino. En consecuencia, todas las industrias de aceite se han ido radicando cerca de las grandes ciudades, no necesariamente sobre los puertos, porque una gran cantidad de lo que se vende, ya sea de harina de soja para pollos, pavos, cerdos, o aceite de soja para uso comestible o para biocombustibles, está en el interior de Brasil. En consecuencia, los saldos exportables de Brasil son, por sobre todas las cosas, soja, que va hacia los puertos y se exporta. Brasil y Estados Unidos son los dos mayores proveedores de soja a China, que es el mayor importador de soja del mundo. Pero es eso, soja y no valor agregado que exporta Brasil. Argentina tiene una población mucho más chica, una proporción del aceite de la harina que exporta se exporta al mundo y no se consume en el mercado doméstico, y por lo tanto Argentina tiene fábricas mucho más grandes en promedio que las de Brasil, todas radicadas en los puertos, que es el punto de salida del puerto y de Argentina. Y a raíz de eso tiene fábricas más grandes de molienda, una escala más eficiente por tonelada molida, y esa exportación tiene, como expliqué antes, una generación de divisas que son fundamentales para Argentina. El otro tema que es muy importante es que Brasil, para poder producir más soja, lo hace en el Mato Grosso, con lo cual tiene fletes enormes para poder llegar del Mato Grosso hacia los puertos. Eso le quita competitividad de exportación a la soja brasilera, frente a la soja argentina, que tiene en promedio distancias mucho más cortas, y si no tuviésemos retenciones, Argentina estaría en todas sus anchas más competitivo para los mercados internacionales que Brasil. Un esquema que funciona en Brasil extraordinariamente bien comparado a nosotros es la independencia del Banco Central, por un lado, y el hecho que en Brasil tienen una moneda que realmente funciona. Cuando en Brasil devalúan el real, los productores, como obtienen más reales, más moneda doméstica, por lo que exporten, aceite, harina o soja, automáticamente son más competitivos. Y tener esta moneda que funciona le da una competitividad a Brasil que Argentina lamentablemente no tiene. Nosotros a lo largo de las últimas décadas hemos logrado que absolutamente todo el mundo piense en dólares, no piense en pesos. Con lo cual, trasladar competitividad a través de una devaluación de nuestra moneda es muy difícil. Es una herramienta que prácticamente hemos perdido frente a Brasil. Es muy probable que esa desconfianza al peso y que haga que todos los actores en el fondo piensen en dólares, signifique que el mejor favor que Argentina en algún momento puede hacerse es eliminar una moneda en la cual nadie confía. Es tema para otra discusión y es
como una discusión sobre el sexo de los ángeles, nadie termina de estar de acuerdo en una dirección, todos los argumentos a favor o en contra de una dolarización son candentes y no hay un blanco y negro que lo contesten, en mi opinión, hoy todavía. Pero una cosa es clara, Argentina no dispone de herramientas monetarias que Brasil sí dispone para intentar hacer que la cosecha argentina y que el agro argentino sean más competitivos. ¿Qué error histórico cometió Argentina con el campo en términos de que puede afectar una moneda estable para no tener créditos, maquinaria, tipo de cambio para vender los commodities? La combinación durante décadas de retenciones, por un lado, enormes, 1/3 de la facturación, el 30 y pico por ciento, combinada con un tipo de cambio oficial al que te liquidaban tus exportaciones y un tipo de cambio real, que era el tipo de cambio del mercado negro, del doble, y una tasa de impuesto general absolutamente descomunal, hizo que el productor tenga durante años y años y años, en el mejor de los casos, el 25% del real valor de venta de lo que vendía y exportaba. Esto es un ejemplo perfecto de lo que significa matar la gallina de oro. Estamos comenzando a cambiar esto. Han bajado las retenciones, no hay más una brecha enorme entre tipo de cambio oficial y tipo de cambio real, que es el negro. Con lo cual, en cuanto a la proporción del valor que recibe el productor, ha habido un aumento muy importante desde diciembre del 23, paulatinamente hasta ahora. Eso es bueno y se va a trasladar tarde o temprano en un aumento del área sembrada y en un aumento de nuestras cosechas. ¿Algo más para contarnos de cómo llevarías hoy una dinámica para que Argentina tenga una competitividad global más fuerte? Creo que hemos tenido la posibilidad de ser baratos en dólares por mucho tiempo, que nos ha logrado posicionarnos, pero en un país que los gastos en dólares siguen creciendo. ¿Qué herramientas tenemos hoy para mejorar nuestra situación? La situación hoy coyuntural no es la mejor. La guerra ha hecho que los fletes se han más que duplicado. En consecuencia, mismo si hay algún leve aumento de nuestros commodities exportables en los destinos, el valor residual que nos queda en Argentina, por los fletes y la incertidumbre global que hay en el planeta hoy, los valores residuales son más bajos que los que deberíamos tener en cuanto la guerra acabe, que estoy convencido que debería terminar en un corto plazo. La reversión a una situación de hace 45 o 60 días antes de la guerra claramente va a ayudar por su propio peso a los valores que percibimos por nuestros saldos exportables. Un tema que a mí me preocupa, pero no todo el mundo está de acuerdo conmigo, es que, en mi opinión, hoy el bien más barato en la economía argentina es el dólar. El dólar a 1.360 genera al productor, que todo lo que vende lo vende en dólares, un ingreso moderado, distinto si el dólar estuviese a 1.500, 1.600, y que generaría y recompondría de alguna forma el poder de compra del agricultor, y ese poder de compra claramente tiene efectos
de encadenamiento con todos los otros sectores en los cuales el campo y el agro generan movimiento y bienestar. Compra de tractores, de camionetas, ahorro, maquinaria. Va a haber un impacto duro como consecuencia de la guerra, que es el aumento de los fertilizantes. Argentina, dentro de todo, es menos dependiente de fertilizantes que otros lugares, como por ejemplo Brasil, Ucrania, Rusia, toda la zona productiva del Mar Negro, con lo cual, desde un punto de vista de competitividad internacional, yo no veo ninguna nube en el horizonte de Argentina. Pero no cabe dudas que es un sector que desde el gobierno haríamos muy bien en cuidar y proteger. Exactamente lo que los gobiernos anteriores no han sido capaces de hacer. Volviendo un poco a los productos que tiene Argentina, como hoy que somos tan fuertes en soja y sus derivados, ¿dónde está parado Argentina en términos de producción de biocombustibles y sus derivados? Muy buena pregunta. Por la guerra, todos los mercados de energía en el momento están absolutamente desquiciados. Argentina, entonces, como exportador de un sustituto de gasoil, biocombustibles, el único mercado que tiene hoy es la Comunidad Europea. Y con la incertidumbre que hay, contrariamente a 2023, donde Argentina exportó 1.250.000 toneladas de biodiesel a Europa, esa es la cuota acordada entre la Comunidad Europea y Argentina como cuota voluntaria de exportación si los precios cuajan y caminan. En 2023 se alcanzó. En el 2026 por ahora llevamos 60.000 toneladas exportadas únicamente y en el momento hay un contramargen de $150 para poder exportar biocombustible, biodiesel de Argentina a Europa. Por lo tanto, este mercado hoy está cerrado. ¿Qué se puede hacer al respecto? Así como están las cosas, por un tecnicismo, pero no es un tecnicismo menor, Argentina tiene un derecho de exportación menor sobre biodiesel que sobre aceite. Entonces Estados Unidos entiende que esta es una forma de dumping y por lo tanto impuso una penalidad a Argentina para compensar el dumping por tener derechos de exportación diferenciales entre el aceite, que es la materia prima con la cual se hace biodiesel, y el biodiesel, que es el bien a exportar. En consecuencia, Estados Unidos hoy es un mercado cerrado para nosotros. Pero no pasa únicamente por soja el tema de biocombustibles. Hay otras oleaginosas, escalinata, por ejemplo, o cártamo, que pueden generar un aceite que se transforma en biodiesel y que es un mercado creciente, incipiente, pero creciente. Tiene además el enorme beneficio de ser lo que se denomina intercrop, o sea, entre cosechas existentes, y por lo tanto parecería que es una oleaginosa que puede ganar en su espacio para poder generar un lugar de biocombustibles que Argentina puede usar en el mercado doméstico y exportar también. Para tener un poco más de contexto, que capaz hay muchos que están del otro lado que no terminan de entender la parte de biocombustibles y el protagonismo de Argentina. ¿Cómo evolucionó el producto de biocombustibles en Argentina en los últimos 5 años a donde estamos hoy? ¿Qué fue pasando? ¿Estamos creciendo? En los últimos 5 años no ha habido inversiones
importantes en el biocombustible, debida cuenta que desde hace 10 o 12 o 15 años, probablemente, se fueron haciendo las inversiones en plantas de esterificación, que son plantas de biodiesel. Hay una capacidad instalada levemente superior a 3 millones de toneladas por año, y eso en las plantas más grandes, más competitivas. Después hay plantas más chicas que sobre todo funcionan para el mercado doméstico, pero donde Argentina realmente tiene una capacidad competitiva comparada con cualquier otra planta de esterificación del mundo, son aproximadamente 3 millones de toneladas. ¿Cuánto exportamos? Perdón, y esto es desde hace más de 10 años. ¿Cuánto exportamos? 2023, 1.250.000 toneladas, 2024, 500.000 toneladas, 2025, otras 500 a 600.000 toneladas, y lo que va en 2026 únicamente 60.000 toneladas. Quiere decir que la capacidad de producción de Argentina excede ampliamente lo que efectivamente estamos exportando. Con lo cual, no hay una limitante o un cuello de botella a nuestras exportaciones en función de las inversiones hechas. Al contrario, estas inversiones bien merecen que se repasen los esquemas de tasas de exportación para intentar conquistar nuevamente mercados como el americano, que han desaparecido de nuestras cuentas nacionales en los últimos 10 años. Tenemos un extraordinario embajador, Alex Oxenford, en Estados Unidos. Tenemos extraordinarias relaciones con Estados Unidos en el momento, y creo que es un momento muy propicio para intentar reconquistar el mercado americano para la industria del biodiesel argentino. ¿Qué tenemos que, bueno, sacando un poco la posibilidad de Estados Unidos, qué pensás que Argentina hoy tiene una posibilidad para dar un paso más allá y que el campo siga siendo el sector que más genera divisas para el país? ¿Qué oportunidades o qué riesgos ves con China, con el resto del cambio del mundo, el ojo que arranca a tener Latinoamérica ante una Europa que está tan complicada y un Medio Oriente que también lo está? El sureste asiático sigue siendo un mercado que año a año sigue creciendo. Argentina tiene una muy sólida diversificación de ventas. Vendemos harina a arriba de 100 países, incluido el sureste asiático, por supuesto, incluido Europa, donde vendemos harinas proteicas. En aceites tenemos un fit natural o un complemento natural. Argentina es el mayor exportador de aceites y el más competitivo en los mercados internacionales, e India es el mayor importador de aceites. Entonces, no tiene nada de raro que el 50% de nuestras exportaciones de aceites vayan a India. Por supuesto, a otros países también. Pero el panorama de países a los cuales Argentina exporta, tienen algunos que crecen, sureste asiático, otros que no crecen y están complicados, Europa. China compra de vez en cuando algo de aceite argentino, no compra o compra cantidades ínfimas de harina, pero yo no veo un cambio peligroso para Argentina en el portafolio de clientes a los cuales exportamos. Si a Argentina le quitáramos derechos de exportación, le bajamos la feroz tasa de impuestos en general que cualquier actividad y en particular el campo debe soportar.
si le damos una estabilidad de tipo de cambio y un acceso al crédito, la industria libre funciona perfectamente en el concierto de las distintas naciones y del comercio internacional. De hecho, hemos estado en ese lugar en el pasado, hace 40 o 50 años. Ha habido continuos esfuerzos desde la Junta Nacional de Granos hasta los 30 años de gobierno que hemos tenido anteriores a Milei, en los cuales el Estado ha intentado apropiarse de una parte del valor que en justicia corresponde al productor y al que trabaja y genera. Si lo dejáramos solo y libre al sector, claramente estaríamos en otro lugar totalmente distinto del que estamos ahora. Y cuanto antes recuperemos lo que podría haber sido, mejor va a estar el sector y mejor va a estar el país. Entendido. Volviendo un poco a todo lo que ha sido complicado en Argentina y que nos hubiese encantado que sea de otra manera. Creo que estamos de acuerdo que los últimos 20 años en Argentina los gobiernos han sido en general muy malos con respecto a las políticas del agro. El gobierno de hoy, ¿lo ves como la opción menos peor? ¿Lo ves como un gran aliado? ¿En qué situación se encuentra el gobierno actual? Por supuesto que todos tenemos la crítica en la punta de los dedos. Es facilísimo criticar. Pero cuando yo me pongo en criticón, me recuerdo qué es lo que pensaba y sentía en diciembre del 2023. Y comparado a lo que uno esperaba en ese momento y donde estamos hoy, yo creo que bordea el milagro de estar donde estamos. De hecho, creo que la probabilidad de estar donde estamos era muy baja y era infinitamente más fácil que cualquier otro escenario imaginar escenarios mucho peores de los que tenemos hoy. Creo realmente que lo que este gobierno ha tenido el coraje de encarar, muchas medidas muy impopulares, pero creo que hasta todos nos hemos dado cuenta que sin corregir las idioteces que se han cometido antes, era el único camino viable. Y creo que se están generando las condiciones necesarias para que cada mes que pase, más allá de ciertas dificultades, lleven a un sendero más virtuoso del que venimos recorriendo ya. Fíjate cómo es, ahora dicen, no, la inflación 3,4. La inflación de marzo de 3,4 es sorprendentemente baja teniendo en cuenta si uno incluye carnes que subió por una demanda china feroz y combustibles que por supuesto han tenido una suma brutal. Déjame darte un ejemplo. Antes de la guerra un flete de Argentina a India valía $50. Entre 48 y $50. Se cerró un barco la semana pasada de Argentina a India en $145. O sea, los fletes marítimos aumentaron entre 2,5 veces y 3 veces. Ese es el impacto mayormente del combustible multiplicado por 3. Y también por la incertidumbre, el peligro, la zona, la navegación, los cohetes, los despelotes. Y en Argentina hemos tenido
una inflación en marzo, durante el periodo donde los fletes internacionales se multiplicaron por 2,5 o 3. Hemos tenido una inflación que incluye, por supuesto, los combustibles del 3,4. Lejos de ser un número preocupante, yo lo interpreto como un número admirable. Hay muchas cosas que se están haciendo muy bien para que la inflación en marzo haya sido únicamente 3,4% y que la inflación esperada de abril sea un 2,4 o 2,5. Creo que recorrimos un poco de todo. Un lujo de tenerte acá, Tom. ¿Algo más que no quieras contar? ¿Algo con lo que quieras cerrar? Trabajar Bien. todos, cada uno en lo suyo. Lo único que nos saca adelante y que además debe darnos placer. Me quedo con eso. Gracias a todos. Quiero que mi hijo trabaje, algo hay que hacer. En eso estamos. Gracias. Gracias, Tom.